En el día de hoy quisiera hablar un sermón que he titulado de la siguiente manera: Redención en brazos de la gracia. Redención en brazos de la gracia. Y para esto les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Isaías, el profeta más mesiánico que hay en todo el Antiguo Testamento, y que nos habla de distintas maneras acerca de la venida del Mesías, de su carácter, de su obra, de su sacrificio, de su poder. Vamos a tener un versículo en este momento y después vamos a leer otros, pero este pasaje es bastante conocido. Yo lo leo en la Reina Valera de 1960. Dice de la siguiente manera: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siempre me pareció que este pasaje daba como rima en esta versión, ¿verdad? Es hermoso este pasaje. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, redención en brazos de la gracia. Para esto es necesario que exploremos hoy cómo la redención que recibimos a través del sacrificio de Jesucristo nos lleva a experimentar la gracia de Dios. Y existen una cantidad de conceptos teológicos y cristianos que deberíamos manejar nosotros a la perfección. Deberíamos ir incorporándolos a nuestro vocabulario, a nuestro pensar, a nuestro reflexionar y a nuestra reflexión teológica también. Algunos escuchan la palabra teología y parece que les tiemblan las piernas, y algunos les salen huyendo y dicen: no, allá se está hablando teología, yo me voy por la otra esquina, porque la teología es algo demasiado profundo. Pero si usted se pone a ver, hay un libro muy famoso por allí de un escritor llamado R.C. Sproul que decía: todos somos teólogos. Si usted se pone a ver, todos de alguna u otra manera filosofamos acerca de Dios. El ateo habla de que Dios no existe para él. El que es agnóstico dice: bueno, si existe o no existe no me importa, pero tiene su opinión acerca de Dios. El que cree en Dios a su manera tiene todo su concepto y toda su teología armada alrededor de su vida y cree que allí está bien, ¿verdad? De alguna manera todos somos teólogos, pero los otros, los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos manejar más conceptos de teología y dejar de estar pensando en tantas cuestiones superfluas. Y lamentablemente hoy en día en nuestras iglesias se nos llena muchísimo de palabras y de conceptos humanísticos que están centrando la atención en el hombre y nos ponen a nosotros, los hombres, los seres humanos, nos ponen en el centro de la ecuación, y Dios como que tiene que girar alrededor de nosotros porque somos el centro del universo. Nada más errado. Nosotros tenemos que girar alrededor de Dios y movernos al ritmo que Dios nos toque. ¿Por qué? Porque de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Amén. Así que es bueno que vayamos perdiéndole el miedo cuando yo diga, vamos a hablar de un concepto teológico, y que nosotros nos caractericemos por ser una iglesia que maneje ciertos conceptos teológicos que a la final los manejamos, pero como que de una manera muy tímida, ¿sí? El primero que yo voy a hablar hoy es acerca de la redención, ¿ok? El título del sermón se llama Redención en brazos de la gracia. Entonces, la redención es un concepto que básicamente es central dentro del cristianismo, y lo que se refiere es a la liberación del pecado, a la liberación de sus consecuencias a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo podemos entender la redención para que usted pueda comprenderlo? ¿Se acuerdan que antes existía esclavitud y vendían a las personas, sí?
Si yo era una persona que quería redimir a un esclavo, yo llegaba y pagaba el precio. ¿Cuánto vale ese esclavo? Vale tantas monedas. Bueno, yo pago esas monedas que vale ese esclavo, y ahora, después de que ese esclavo me pertenece, yo le digo, toma tu libertad, te dejo libre, vete. Pero yo soy esclavo, no, pero ya yo pagué por ti, ya tú te puedes ir, toma tu carta de libertad. Eso es redención. ¿Entienden ahora que Cristo, cuando nos encontró a nosotros, nos encontró esclavizados por el pecado? Nos había corrompido a tal punto que nada de lo que nosotros teníamos servía para poder presentarnos delante del Señor. Y la perversión que hizo el pecado en nuestras vidas y la corrupción que hizo el pecado en nuestras vidas fue a tal punto que nosotros íbamos a ser como esos animalitos que uno quiere rescatar, pero ellos creen que nosotros les estamos haciendo daño y huyen de nosotros. Una vez queríamos nosotros rescatar a un animal en el campo y nosotros lo perseguíamos porque le queríamos sanar una herida que tenía. Pero este animalito no lo sabía. Y cada vez que nos le acercábamos, él corría más y corría más y corría más. Al final no se dejó ayudar, no pudimos ayudarlo, y la razón fue porque él no entendía. Y así era el pecado con nosotros. Así el pecado con nosotros hace que nosotros, en vez de acercarnos y en comprender la palabra de Dios, lo que hace es que nos aleja y nos aleja del Señor. ¿Se entiende esto? Entonces la redención se lleva a cabo, o cuando el Señor hace una redención en nuestras vidas, es a través de otra palabra teológica. Hoy van a irse bien alimentados en cuanto a la teología, que es la expiación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra expiación? ¿Sí? Bueno, Jesucristo asumió nuestros pecados y lo echó sobre él. Él asumió los pecados de toda la humanidad y los puso sobre él. Él los llevó en sí mismo y enfrentó el castigo que era sobre nosotros. Jesucristo perdonó nuestros pecados, y teológicamente lo que él quiere decir es que por medio de Jesucristo nuestros pecados son limpiados y encontramos restauración en nuestra relación con Dios. Ya de ahora en adelante nosotros podemos tener contacto con Dios, porque antes nosotros no teníamos manera por el pecado. Les explicaba que el pecado, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacía era alejarnos de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es, repito, la paga del pecado es muerte, ¿ok? Como la paga del pecado era muerte, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. ¿A que no saben quién fue el que se sacrificó entonces en lugar de nosotros para morir? Porque no había manera de que la muerte saliera de la ecuación. Tenía que haber muerte. Dios había decretado que el que pecara tenía que morir. El alma del que pecare morirá. Pero entonces, el que hizo el sacrificio propicio y que fue aceptado delante del Señor fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden esto? Entonces acá entra otro concepto, que es el sacrificio sustitutorio o el vicario. ¿Han escuchado la palabra vicario? Este nombre se lo asignan al Papa de Roma, pero no tiene nada de mérito para darle el nombre de vicario. El único vicario que fue sustituto por nosotros se llama Jesucristo. Él fue quien satisfizo la justicia de Dios al entregar su vida y al morir por nuestros pecados y al perdonarnos. Amén. Así que, por último, con todo esto, el Señor hizo una reconciliación. Él reconcilió al hombre con Dios, y esa reconciliación la hizo fue porque Él dijo, ya yo quiero que tú estés yo quiero que los hombres estén en paz con el Padre. Por lo tanto, yo voy a ser ese puente de enlace. Yo voy a ser el que voy a unir al hombre con Dios para que pueda haber una comunicación perfecta entre el hombre y Dios que antes estaba rota por causa del pecado.
Vean entonces el valor inestimable e inconmensurable que tiene el alma tuya y el alma mía. Valió la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. Él consideró que era mucho el valor que teníamos nosotros y se entregó a sí mismo por ti y por mí para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. Hoy en día, entonces, tenemos que hacer sermones largos y congresos y retiros para enseñar acerca de la oración. Y casi que los pastores andan de rodillas detrás de los miembros. Oren, hermanos, por favor. Traten de tener un poquito de intimidad con el Señor. Si comprendiésemos realmente lo que es esto, nosotros andaríamos de rodillas detrás del Señor. Estaríamos todo el día buscando estar en contacto y en intimidad perfecta con nuestro Señor. Amén. Así que esto como una introducción al sermón de hoy, quiero dividir este sermón en 4 partes y voy a hablar brevemente. En primero, el sacrificio de Jesucristo como acto supremo de redención. Dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer, en Isaías 53, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos. Todos nos descarriamos y todos a una nos fuimos del Señor. Pero Dios, Jehová, el Padre, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros y por causa de eso, Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener entrada y acceso al Señor. Eso es redención. Esta es la redención que el Señor hizo por ti y por mí. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser libres. Amén. El Mesías tenía que llevar sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Y el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ese Cordero de Dios que sufrió y murió para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios. Así que, hermanos, en este momento es bueno de que reflexionemos en lo siguiente, en que el amor y el sacrificio de Jesús es el que hace que nosotros podamos tener un lugar al lado de Él. No es nada que tú hayas hecho. Contrario a lo que muchos piensan, no, tú sabes que yo estoy bien con Dios porque yo me porto bien, yo soy una persona que nunca le hago daño a nadie. No, eso no vale para tener contacto con Dios y me da mucha pena pensar en que las personas están pensando que son buenas. Cuando ya les dije que todos antes estábamos tan mal y que la palabra que no usé ahora porque me causó un poquito de escozor, pero ahora sí la voy a usar. Antes estábamos todos depravados. Y esa es la palabra que se utiliza a nivel de estudio, depravación total. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. En segundo lugar, la gracia de Dios. La redención en los brazos de la gracia. Y aquí es bueno que nos tomemos un tiempito para definir lo que es la gracia. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, nos dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá, este es un pasaje central del Evangelio. Por gracia sois salvo por medio de la fe. ¿Ok? Y ya vamos a ver más adelante que la fe es lo que nosotros necesitamos para acceder a este gran regalo. La salvación es un don de Dios, no es algo que podemos ganar por nuestros propios méritos. Nadie por portarse bien ha llegado al cielo. Nadie por ser bonito ha podido llegar ante la presencia de Dios. Nadie por dar tanta lástima y tanta conmiseración va a lograr que Dios le abra las puertas del cielo. Lo único que abre la puerta del cielo es la fe en el Hijo de Dios. Es lo único. La gracia es el amor inmerecido y la misericordia de Dios que nos ofrece a través de Jesús. Repito, ¿qué es la gracia? Es ese amor, ese favor inmerecido
que Dios nos ofrece a través de Jesús. ¿Lo merecemos? No, es inmerecido. Así que reconozcamos en este momento, hermano, nuestra total dependencia de este sacrificio que Dios hizo para poder tener contacto con el Señor. No hay manera de que nosotros podamos tener una relación con el Señor efectiva si no es a través de la gracia y de ese sacrificio que Cristo hizo. En tercer lugar, la redención tiene que causar un cambio en nuestras vidas. Y acá viene el tole para todos. ¿Ok? La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si yo he sido redimido por la gracia del Señor, mi vida tiene que de alguna manera mostrar que he sido redimido. No puedo ser redimido y seguir siendo el mismo de antes. La redención que Dios hace en nuestras vidas trae un cambio, primeramente en el interior, pero todo lo que está en el interior tarde o temprano aflora. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú tienes buenas cosas en el corazón, tu boca habla buenas cosas. Cuando hay cosas negras dentro de ti, tarde o temprano afloran. Tarde o temprano salen. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros no podemos ocultar por mucho tiempo nuestra maldad y nuestro pecado. La Biblia dice que todos los pecados saldrán a la luz en algún momento. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. Así que la redención no solo nos libera del pecado, sino que nos transforma completamente a nivel espiritual. Y muchas cosas en lo físico y en lo natural o en lo cotidiano son transformadas también. Aquel que era grosero, que trataba mal al vecino, después que viene Cristo a su vida, lo transforma y la gente dice, uy, ¿qué le pasó a este muchacho? Que antes era tremendo grosero y ahora mira cómo trata a la gente con decencia, con amabilidad. Porque todas las cosas son nuevas cuando viene Cristo y redime al alma. Aquel que era ladrón no roba más. Aquel que era promiscuo ya no es dado y no está dando sus miembros a la carne. Aquel que era idólatra ahora entrega toda su adoración al único y verdadero Dios. Entonces, la redención nos hace vivir nuevas vidas, nos hace vivir vidas transformadas y tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos que caminar como transformados por el Señor. Tenemos que andar en nuestra vida diaria, cotidiana, como redimidos. La redención, aparte de eso, define nuestras vidas y da una identidad, un sentido de identidad a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos redimidos, ya entonces todo el mundo empieza a decir, ah, mira, ese es el que hace tal cosa, ese es el cristiano, ese es el que no dice grosería, ese es el que ya no hace tal o que antes lo hacía, pero ya no. Y entonces nos comienzan a identificar y a señalar por lo que somos ahora, por nuestra nueva naturaleza. Sea que le caiga mal, que por lo general eso sucede, en el mundo vamos a caer mal. ¿Por qué? Porque estas dos naturalezas se chocan siempre. Agua y aceite. El mundo nunca va a ser compatible con el Hijo de Dios, pero el cambio tiene que ser notorio en nuestras vidas. Así que, hermano, demos un paso más para mostrar la transformación que Cristo hizo en nuestras vidas. Amén. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo accedemos al beneficio de la gracia? Esa obra que Cristo hizo es solamente a través de la fe en el Hijo de Dios. Romanos 5, 1 y 2 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo tendremos entrada a la gracia? Es a través de la fe. Por eso la iglesia cristiana y la iglesia evangélica a nivel mundial tiene uno de sus pilares fundamentales o de su eslogan fundamentales es sola fide. ¿Qué quiere decir sola fide? Solamente por la fe. Solamente por la fe. ¿Cómo entramos a la presencia del Señor? Solamente por la fe. ¿Qué obra tenemos que hacer nosotros para poder llegar al cielo? La respuesta es ninguna. Está entonces el otro postulado de la reforma que era sola gratia. ¿Qué quiere decir sola gratia? Solamente por la gracia. Entonces, solamente por la fe y solamente por la gracia es que nosotros podemos encontrar la salvación. ¿Y para quién va a ser la gloria al final de todo? Solamente para Dios. Entonces, solo Dei gloria. Solamente a Dios la gloria, porque es a través de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario, que nosotros podemos entrar a esa presencia de Dios. Incluso, te doy un plus más, un bonus aquí más. La fe incluso que tú tienes no proviene de ti. La fe que tú tienes la implanta el Espíritu Santo en tu corazón antes de que tú llegues y abras la boca y digas, sí, creo en el Señor. Porque de lo contrario no hay manera de que lo puedas hacer. No hay manera. Nuestro entendimiento, antes de que tengamos a Cristo, se entenebrece a tal punto que no podemos mirarlo, aunque lo tengamos aquí enfrente. Pero viene el Espíritu Santo y activa la fe dentro de tu corazón. Y entonces allí tus ojos son abiertos. Dice la Biblia, el velo se quitará. Ese velo es quitado, así como cuando Cristo muere y se rompe el velo del templo de arriba abajo, se abre el espacio, así empezamos a ver. Es como cuando éramos ciegos y abrimos los ojos y empezamos a ver los colores, empezamos a ver todo. Así sucede cuando la fe es activada a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y pongo un bonus 2. ¿A través de quién podemos nosotros activar esa fe? Ya sabemos que es el Espíritu Santo, pero ¿quién obra eso? La iglesia de Cristo predicando la palabra. Porque dice la Biblia que las personas que están afuera, Dios le agradó salvarlos a través de una locura. ¿Cómo se llama esa locura? La predicación. Agradó al Señor salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Entonces, cuando yo voy y predico la palabra, las personas oyen la palabra y en el interior de esas personas el Espíritu Santo hace una obra y activa la fe, y luego la fe les hace entender y comprender y creer, y vienen y dicen, sí, acepto al Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Como está escrito, hermosos son los pies de los que están anunciando las buenas nuevas de salvación.